Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Les habla su profesor Cristian Campos. Hoy les vamos a hablar sobre elementos básicos, conceptos básicos de movimiento. Y vamos a hablar de movimiento uniforme. Vamos a ver las características de movimiento uniforme, cómo aplicar las ecuaciones de movimiento uniforme en situaciones cotidianas y describir el movimiento uniforme mediante sus gráficas. Conceptos básicos. Movimiento. Se define movimiento como el cambio de posición de un cuerpo o partícula por unidad de tiempo. Entre los elementos de un movimiento tenemos trayectoria, que es el camino seguido por la partícula o rastro imaginario que deja el cuerpo o partícula mientras se mueve. Y según la trayectoria, los movimientos se pueden clasificar como rectilíneos si la trayectoria es una recta, por ejemplo el movimiento de un tren, de un automóvil, de una motocicleta, si va en una pista recta, caída vertical de un cuerpo, todos esos son movimientos rectilíneos. Circular, si la trayectoria es una circunferencia, ejemplo el movimiento de las aspas de un abanico, el movimiento de rotación de los planetas, etc. Parabólico, si la trayectoria es una parábola, ejemplo el lanzamiento de un cuerpo cualquiera para darle a un blanco, lanzamiento de un proyectil, el movimiento de una pelota o un cuerpo bateada de fly en el béisbol. Elíptico, si la trayectoria es una elipse, ejemplo el movimiento de traslación de los planetas, satélites, cometas, etc. Posición. Es un vector que indica la posición de la partícula en cualquier instante. Puede ser positivo o negativo. De acuerdo con el sistema de referencia de la figura S1 y S2, sería aquí S1 y S2 serían los vectores de posición. Desplazamiento, cambio o variación o incremento del vector de posición incremento del vector de posición. En la gráfica está como delta de S es igual a S sub 2 menos S sub 1, o sea, una posición final menos una posición inicial. Daría el delta de S, que sería este vector que está aquí. Sería el desplazamiento. Velocidad se define como el cambio de posición por unidad de tiempo o desplazamiento por unidad de tiempo. Esto es, velocidad es delta de S sobre delta T, sería desplazamiento sobre cambio de tiempo. La velocidad se da en metros por segundo, kilómetros por hora, etc. El valor de la velocidad recibe el nombre de rapidez y se da en metros, en metros por segundo, kilómetros por hora, etc. Aceleración se define como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Esto es, aceleración es delta de v sobre delta de t. Una velocidad final menos una velocidad inicial, tiempo final menos un tiempo inicial. Se da en metros por segundo cuadrado, kilómetros por hora cuadrada, etc. Basado en estos dos últimos elementos de los movimientos pueden ser uniformes si la velocidad es constante y la aceleración es nula. Uniformemente variados si la velocidad varía en forma regular y la aceleración es constante. Para su estudio los movimientos se dividen en movimientos unidimensionales, son los que se estudian en una dimensión, ya sea en el eje de X, en el eje de Y o en el eje de Z. Movimientos bidimensionales son los que se estudian en dos dimensiones o en un plano, por ejemplo, plano XY, plano XZ, plano YZ. Tridimensionales son los que se estudian en las tres dimensiones o en el espacio. Nos detenemos aquí en el movimiento uniforme. El movimiento uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante y la aceleración es nula. La trayectoria de este movimiento es una recta.
Lo estudiaremos en el eje de las X. Ecuaciones. Las ecuaciones que describen este movimiento son: primero, ecuación de posición. Me dice que la posición es igual, posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. X sub 0 es la posición inicial o punto de partida del movimiento, o el punto de partida del movimiento, y puede ser positivo o negativo si la partícula parte de un punto situado a la derecha o a la izquierda del origen. X es la posición de la partícula en cualquier instante, t, y puede ser positiva o negativa si la partícula se encuentra situada a la derecha o a la izquierda del origen. B es la velocidad de la partícula, puede ser positiva o negativa si la partícula se mueve hacia la derecha o si se mueve hacia la izquierda. Ecuación de distancia. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Este B que tenemos aquí se refiere al valor de la velocidad y recibe el nombre de rapidez. D es la distancia recorrida por la partícula y siempre es positiva. Repito, B es la rapidez de la partícula y siempre será positiva. Las gráficas. La gráfica de posición contra tiempo, la ecuación B, X es igual a X sub 0 más BT, representa una recta. Esa recta puede ser creciente si la velocidad es positiva, significa que la partícula se mueve hacia la derecha. O puede ser decreciente si la partícula se mueve hacia la izquierda. Sería una recta creciente. La pendiente de la recta siempre nos da la velocidad de la partícula. Velocidad contratiempo. La gráfica en velocidad contratiempo es una recta paralela al eje del tiempo que puede ser por encima del eje del tiempo. Significa velocidad positiva, significa también moverse hacia la derecha, o por debajo del eje del tiempo, donde indica que el movimiento es hacia la izquierda. La pendiente de la recta nos da la aceleración de la partícula. En B contra T, la pendiente representa aceleración. El área entre la gráfica y el eje del tiempo nos da el desplazamiento y su valor absoluto representa una distancia, o sea, la distancia recorrida por la partícula. Gracias, jóvenes, por escucharme o ver este video. Espero que les sirva para aclarar unos conceptos. Hasta la próxima.